Les cuento del IPOM de marzo. Es un IPOM que a mí personalmente me entusiasmó mucho porque es un IPOM que tiene mejores noticias y siempre es más fácil contar buenas noticias. Déjenme resumir los mensajes del IPOM antes de entrar a los detalles, para que se queden como con una película previa para ir contrastando los mensajes que les voy pasando después. Lo primero a destacar es que la recuperación económica que tuvo Chile el fin del año pasado, que de hecho se ha propagado a principios ya de este año, ya llevamos 2 IMASEC de este año, esta recuperación ha sido mayor a lo que nosotros esperábamos y en general mayor a muchas de las proyecciones de mercado también. Y lo que esto denota es una mejor adaptación de las personas y empresas a operar bajo restricciones. Recordemos que el año pasado terminó a fines de diciembre, mediados de diciembre, con mayores restricciones producto de la pandemia y de todas maneras los IMASEC de enero y febrero fueron bastante buenos, con recuperación relevante en varios sectores. Lo cual nos deja un mejor punto de partida. Y el punto de partida, por cierto, es importante para las proyecciones de crecimiento que voy a discutir hoy. El segundo elemento que es muy importante en este encuadre macroeconómico es que el escenario internacional, el mundo también está mejor, ¿ya? Tuvo un término de año que, al igual que en el caso de Chile, sorprendió al alza en prácticamente todas las zonas que seguimos. Y también este mejor desempeño a nivel mundial denota, en el fondo, una capacidad de adaptación muy relevante de distintos sectores económicos a operar bajo las restricciones. Recordemos que también a fines del año pasado se vieron segundas olas importantes en Europa, en Estados Unidos, y pese a eso el desempeño económico fue bastante bueno. Ahora, en lo más reciente, además de ese mejor punto de partida para la economía mundial, hay anuncios importantes, en particular anuncios del plan fiscal de Estados Unidos, que es del porte de un buque, ¿cierto? O sea, realmente de una magnitud que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y esto ha impulsado las expectativas, ¿ya? De la mano también de un avance relevante del proceso de vacunación. Estas medidas fiscales que se han anunciado han impulsado las expectativas de crecimiento y también los precios de activos y, por supuesto, los precios de commodities, ¿ya? Para el caso nuestro, esto es muy relevante porque de los commodities más favorecidos en esta coyuntura ha sido el cobre. Y esto, cuando nosotros lo ponemos en la balanza, en realidad son prácticamente puros elementos positivos que desde el punto de vista del escenario internacional nos van a entregar un mayor impulso para la economía chilena. Ahora, este mensaje de mayor optimismo contrasta un poco con lo que va a pasar en los próximos meses, literalmente los próximos 2 meses, ¿cierto? Bueno, ojalá que sean 2 meses nomás, pero los antecedentes apuntan a que las mayores restricciones que estamos viendo ahora debieran ser transitorias, ¿ya? Y probablemente van a tener menos efecto en la actividad económica que lo que tuvimos hace un año, por ejemplo. Recordemos que hace justo un año, Chile estaba entrando también en un proceso de cuarentena, pero eso era un proceso nuevo, los distintos sectores, las empresas no estaban preparadas para esto y tuvimos una tremenda contracción del PIB del segundo trimestre. Eso no está en las cartas hoy día, no estamos esperando que las medidas, las restricciones que existen hoy día tengan un impacto semejante a ese. Sí estamos esperando que haya un deterioro de la actividad en los próximos meses por las restricciones, pero no de la magnitud del año pasado. Ahora, a partir del tercer trimestre, voy a mostrar algunos antecedentes que básicamente tomados de otros países que están un poco más adelantados que nosotros. Estos antecedentes sugieren que la economía debiera estar bastante abierta ya a partir del tercer trimestre. Y eso va a acelerar la recuperación a partir de la segunda mitad de este año. Cuando ponemos estos antecedentes en la balanza, en suma, la proyección del banco para este año de crecimiento para Chile se eleva a un rango entre 6 y 7%. Y este mayor crecimiento va a estar empujado en parte importante por el consumo. Ya voy a hablar un poquito más en detalle del consumo, pero como sabemos, hay una cantidad importante de liquidez en posesión de los hogares por los retiros de pensiones, por los ahorros que se hicieron el año pasado.
Y esto implica que aunque haya una recuperación algo más moderada del mercado laboral, esperamos que haya un repunte del crecimiento mayor a lo que anticipábamos previamente. La inflación, que al final del día es el objetivo del Banco Central, ha fluctuado en torno a 3% y se anticipa una aceleración transitoria a 4% que tiene que ver con componentes volátiles. Y esto lo quiero resaltar porque, dado el marco política monetaria que tiene el Banco Central, que en el fondo tiene una meta de inflación que no es que responda a la inflación de hoy, sino lo que hace es que, en el fondo, cómo cumplimos el mandato de estabilidad de precios, lo que tratamos de hacer es que nuestra proyección de inflación a 2 años plazo, dada la situación económica que se está configurando, sea 3%. No la inflación de hoy, sino que a 2 años plazo sea 3%. Por eso que es importante hacer proyecciones y por eso que es importante comunicar estas proyecciones en el IPOM. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando es que en la actual coyuntura, la inflación va a acercarse a 4% por elementos volátiles, pero a mediano plazo, a estos 2 años que son nuestro objetivo, la inflación va a estar dominada por las holguras de la economía y esas holguras no se van a cerrar. Ya pese a que la actividad se está recuperando más rápido y hemos elevado la proyección de crecimiento, las holguras de la economía, que son, por ejemplo, evidentes en el mercado del trabajo, son evidentes en algunos sectores que van más rezagados, eso va a perdurar. Y eso es lo que implica es que para poder cumplir esta meta de inflación de 3% en el mediano plazo, el Banco Central tiene que mantener una política monetaria altamente expansiva. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que va a mantener su tasa política monetaria en el mínimo de 0,5% que está hoy, hasta que esta recuperación se afiance y se propague a los componentes del gasto que están más rezagados. Y esto, bueno, uno nunca sabe exactamente cuánto va a demorar, entonces uno construye escenarios. Pero en el escenario central, el escenario base de este IPOM, se estima que esto va a tomar aún varios trimestres. Y de hecho el presidente del banco en una entrevista que hizo el diario La Tercera, si mal no recuerdo, el domingo pasado, fue un poco más explícito, ¿ya? Y en el fondo comunicó que él no esperaba que hubieran alzas de tasa durante este año. ¿Ya? Fue un poquito más preciso en el mensaje de política monetaria. Bien, ese es el resumen. Comienzo un poquito con los antecedentes que fundamentan esta visión. Comencemos con la evolución de la pandemia, ¿ya? Y dos dimensiones importantes de la pandemia. La primera es, bueno, lo más natural, los contagios, cómo evolucionan los contagios. Eso se muestra en el gráfico de la izquierda de esta lámina. Vemos que en muchas jurisdicciones la pandemia se aceleró hacia fines del año pasado, donde destacaba el caso de Estados Unidos, que la pandemia parecía prácticamente fuera de control, mientras que América Latina tenía un desempeño un poquito mejor. Pero en lo que va del año, esto se ha revertido, ¿cierto? Estados Unidos ha bajado su nivel de contagio. Recordemos que Estados Unidos, como muestra el gráfico de la derecha, es uno de los países que también está bastante avanzado en el proceso de vacunación, y eso ha ido reduciendo los contagios. En Europa, por el otro lado, sabemos que Europa ha empezado tarde. Han tenido varios traspés con la negociación de la vacuna, y lo que ha ocurrido es que, pese a que han habido nuevos confinamientos, los casos se han vuelto a acelerar en Europa. En América Latina las cosas no se ven bien en lo más reciente. Particularmente llamativo el caso de Brasil, donde la pandemia está prácticamente fuera de control. Bueno, y en general la zona no lo está haciendo muy bien en lo más reciente en términos de casos. Lo que muestra la lámina el panel de la derecha de esta lámina es que Chile está en el top 5 de vacunación. Y eso es un logro realmente notable que hay que destacar, porque de hecho va a ser muy importante en el encuadre macroeconómico y en los argumentos que yo voy a desarrollar en el resto de la presentación. Chile, de hecho, aventaja, si consideramos las 2 dosis de la vacuna entregada, aventaja al Reino Unido, y solamente dentro de los países de mayor tamaño solamente está detrás de Israel. Entonces, realmente un desempeño muy notable en el caso de la vacunación en Chile. La actividad global se ha recuperado más rápido. Esto lo resalté al principio, en la introducción.
y esto responde a una mayor capacidad de adaptación, a operar bajo restricciones en distintos sectores que inicialmente se resintieron mucho. Esos sectores se han adecuado, las empresas han intensificado sus ventas online o han tomado distintas medidas para poder, incluso los sectores de servicio, para poder atender a público bajo las restricciones. Y esto bueno, se ha reflejado en mayor actividad. Ahora también, por supuesto, esto ha sido impulsado de manera importante por la política macroeconómica, ¿cierto? La política monetaria, que ha sido muy, muy expansiva, sobre todo en los países desarrollados, y la política fiscal, ¿ya? Y de hecho, en este IPOM, la política fiscal es más llamativa que la política monetaria, por razones que les voy a explicar en un segundo. Lo que vemos en términos de política monetaria son tasas que están en niveles mínimos en muchos países, y los paquetes fiscales que se han anunciado, en particular en el caso de Estados Unidos, ya acumulan más de 25% del PIB. O sea, si tomamos el PIB pre-crisis, PIB de 2019, los paquetes que Estados Unidos ha anunciado hasta ahora suman más de 25% de ese PIB. Ahora, no se dieron todos en un año, ¿cierto? Se dieron durante el 2020 y se espera también su desembolso durante 2021 y 2022, pero igual es un tremendo, tremendo paquete fiscal, ¿ya? Ahora, esto también se ha visto en otros países, pero no en la magnitud que se ha visto en Estados Unidos, por cierto. ¿Cuál ha sido la reacción de mercado a estos elementos? Veamos cuáles son los elementos. Mejor desempeño económico, avance de la vacunación en algunos países importantes como Estados Unidos y redoble de esfuerzos de paquetes fiscales. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Ha reaccionado con expectativas de crecimiento, y eso se ve en varios indicadores. Se ve, por ejemplo, las tasas de interés. Las tasas de interés de plazos más largos han subido. Esto refleja alguna expectativa del mercado de que la Fed, pese a que la Fed dice que no, tendría que subir las tasas. Eso se ve, no está mostrado en este gráfico, pero uno puede verlo de otros indicadores. El mercado está anticipando que la Fed va a subir tasas un poquito antes. Y también los premios por plazo de los bonos. Ya generalmente cuando hay mejoras en las perspectivas y hay una mayor toma de riesgo, o sea, en el fondo un mejor ánimo en los mercados, bueno, la gente tiende a comprar acciones, tiende a comprar bonos de empresas más riesgosas, tiende a irse hacia activos más riesgosos y dejar los activos más seguros, que son los que se está mostrando en este gráfico. Y eso hace subir las tasas de los activos más seguros, hace que caiga su precio. Entonces, en el fondo, esta alza de tasa no está reflejando malas noticias, todo lo contrario. Está reflejando una mayor perspectiva de crecimiento y un mayor apetito por riesgo por parte de los mercados, ¿ya? Y eso, de hecho, se verifica en el gráfico de más a la derecha, donde les estoy graficando cómo ha sido la evolución de las bolsas en Chile, en América Latina y en el promedio entre países desarrollados y también de manera separada los países emergentes. Entonces vemos que en general desde el principio de año las bolsas han subido, ¿ya? Ha habido algún retroceso, lo más reciente en varios países emergentes, pero en el caso de Chile y de economías desarrolladas, la bolsa en general ha tenido un muy buen desempeño durante el año. Ahora, el gráfico del medio también muestra que esta alza de tasa que se vio en Estados Unidos, por cierto, que se traspasa a otros mercados. Estos mercados están integrados. Hay algún grado de arbitraje. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que los países que no tienen tan buenas perspectivas de crecimiento, porque no van adelantado la vacunación, porque la pandemia está fuera de control, porque no tienen grandes perspectivas de vacunar a la población durante este año o el próximo, esos países igual enfrentan alza de tasa. Entonces, para esos países el alza de tasa es un problema. No es así para el caso de Chile, por lo menos no en nuestro escenario base, porque Chile, como les voy a mostrar, sí tiene una perspectiva de recuperación que temporalmente, digamos, se parece un poco más a la de Estados Unidos. No quizás la misma magnitud, pero sí como en la temporalidad. El desarrollo de la crisis también se ha reflejado en el comportamiento del comercio internacional. Esta crisis ha sido, de alguna manera, bueno, en varias dimensiones ha sido una crisis extraña, una crisis distinta a las otras, ¿cierto? Y por el lado del comercio se ha visto reflejado, en el sentido de que generalmente en las crisis el consumo de bienes durables se
vuelve mucho más lento, ¿cierto? Menos dinámico. Y eso hace que el comercio se resienta mucho, el comercio internacional de bienes se resienta mucho. En esta crisis ocurrió lo contrario. La gente ha tendido a consumir más las cosas que puede consumir, que no son intensivas en interacciones personales, que son justamente bienes de consumo durable. Y se ha retraído relativamente hablando desde los servicios. Entonces, cuando miramos el comercio, vemos que el comercio internacional, después de una breve caída a principios de la pandemia, tuvo un repunte importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, bueno, el buen desempeño del comercio internacional, sumado a las buenas perspectivas, a las mejores perspectivas para la economía internacional, que ya vimos reflejadas en los precios de activos, por ejemplo, también se han reflejado en buenas perspectivas para las materias primas. Y eso es lo que muestra en el gráfico de la derecha, donde se ve el cobre en particular subiendo de manera muy, muy rápida. Me acuerdo cuando estaba en mis vacaciones en febrero, y un colega del banco me mandaba los WhatsApp de que el precio del cobre había superado los $4 y no se podía creer. Pero bueno, vemos que esa tendencia se ha mantenido y de hecho en el IPOM tenemos proyecciones de precio de cobre bastante mayores para los próximos 2 años. Eso se lo voy a mostrar en un minuto. El mercado laboral, después de caer de manera rápida al principio de la crisis, también se ha recuperado, pero esa recuperación ha sido un poco más rezagada que la actividad. Eso no es un fenómeno extraño, en general las fluctuaciones cíclicas tienen un poco esa dinámica, y tampoco ha sido igual en todos los lugares, ¿ya? O sea, esto un poco refleja cuáles son las políticas de seguridad social que tienen los países y cómo reaccionaron a la crisis. Por ejemplo, en la eurozona se ve que el empleo prácticamente no cayó muy poquito, mucho menos que el PIB. Y eso se explica porque muchos países, los principales países del bloque de la zona euro, en el fondo lo que hicieron fue pagarle a las empresas los sueldos de las personas directamente. Entonces las empresas no echaron gente y el mercado laboral se vio poco resentido. Ahora, igual se resintió algo y la recuperación, como pueden ver ahí, ha sido un poco más lenta que el de la actividad. En el caso de Estados Unidos, que es un país que funciona un poco más parecido, si quieren, a Chile en ese sentido, donde la provisión de seguridad social no es tan extensa como en Estados Unidos, como en Europa, se vio algo distinto. El mercado laboral se afectó de manera muy significativa al principio, se destruyeron muchos empleos, pero de la misma forma tendieron a rebotar en el tercer y cuarto trimestre. Ahora, igual si lo perciben en el gráfico de más a la izquierda, se ve una brecha relevante. La actividad se ha recuperado más rápido en Estados Unidos que el empleo. Y vamos a ver que en el caso de Chile también es verdad esto. Y bueno, de hecho eso se muestra también en el gráfico para el caso de América Latina, para el promedio de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y ahí se ve que también se verifica este gap, esta brecha entre la recuperación de la actividad, que ha sido relativamente rápida, pero no así tanto para el caso del empleo, ya que se ha recuperado un poco más lento. Ahora, esta combinación de antecedentes en general positivos eleva las proyecciones de crecimiento de nuestros socios comerciales y también eleva la proyección de términos de intercambio que se hace en este IPOM de marzo. Y estos ambos antecedentes, como los dos suman, ¿cierto?, van a contribuir de manera favorable a tener un mayor impulso externo para la economía chilena. Entonces, en este gráfico se muestra en los distintos paneles, por ejemplo, el de más a la izquierda, cómo se ha ido elevando la proyección de crecimiento para nuestros socios comerciales y algunos de estos socios comerciales de manera más específica. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, de China, de América Latina, podemos ver cómo IPOM tras IPOM hemos ido elevando las proyecciones acumuladas, perdón, las proyecciones para el año 2021. Fíjense en el caso de Estados Unidos, las proyecciones pasaron de en torno a 3% a casi 7%. ¿Ya? Ayer, esta semana están las reuniones del Fondo Monetario y el Fondo Monetario también tiene proyecciones, acaba de mostrar sus proyecciones para Estados Unidos, están algo parecido a lo que tenemos nosotros, 6,5 creo, un poquito más abajo. Pero esto lo que implica es que nuestros socios comerciales, no solamente Estados Unidos, van a crecer con más fuerza este año de lo que pensábamos previamente. En el caso de las materias primas, en particular del cobre, estamos asumiendo precios que son en torno a 20-25% mayores a lo que pronosticábamos incluso hace unos meses atrás, en diciembre. ¿Cuáles son estos antecedentes que soportan el precio del cobre? Hay algunas cosas que son un poco transitorias,
como por ejemplo las condiciones financieras que siguen muy favorables, el nivel del dólar, estas cosas podrían cambiar, podrían no ser tan persistentes, pero hay un factor que es más persistente, que es interesante, y que es relativamente nuevo, que tiene que ver con una transición algo más rápida, al parecer, hacia una economía una economía mundial me refiero, que tiene una matriz energética más sustentable. ¿Ya? En el fondo, lo que está reflejando el precio del cobre, en parte, son mejores perspectivas para la industria de automóviles eléctricos, de construcción de paneles solares, de, en fin, distintas fuentes de energía renovable. Pasemos a la economía local. Este gráfico muestra el principal indicador de alta frecuencia de la actividad, que es el IMASEC, ¿cierto? El índice mensual de actividad económica. Y se muestra el IMASEC total, que está en la línea roja, así como el IMASEC de distintos sectores. Por ejemplo, el sector minero, la industria manufacturera, los sectores de servicios, puestos todos juntos, y el comercio. ¿Qué es lo que se ve en este gráfico? Primero, lo que se ve es que, bueno, como le adelantaba al principio, el nivel de actividad económica ya prácticamente ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Ahora, recordemos que esos niveles eran un poco más bajos producto del estallido social que vivimos a fines del 2019, eso también afecta a la economía. Pero considerando desde el inicio de la pandemia, los niveles de actividad básicamente se han recuperado en los últimos meses a esos niveles. ¿Ya? Ahora, esto ha sido con una gran heterogeneidad sectorial, por cierto. El sector que lejos más ha contribuido a esto es comercio. Tuvo una fuerte caída a principios de año, pero un repunte igualmente notable, y de hecho superó los niveles de la mano de los retiros de fondos de pensiones, que por supuesto estimularon el consumo, y también de las transferencias fiscales que fueron más significativas en la segunda parte del año pasado. Ahora, en otros sectores, la recuperación ha demorado más, ¿ya? Pero igual ya se ve una recuperación en los últimos meses. Por ejemplo, el sector de servicio. Por eso yo les hablaba de la capacidad de adaptación. Los sectores de servicio les costó más recuperarse, ¿cierto? Porque son más intensivos en contacto personal, no se puede vender servicio online, ¿cierto? Eso es mucho más difícil. Entonces, pero pese a eso, el sector de servicios sí se fue adaptando, y a medida también que las restricciones fueron cediendo durante el año, hubo una recuperación. Lo que es más notable es que incluso en los meses de diciembre, enero y febrero, que ya están graficados en esta lámina, donde hubo más restricciones productos del alza de los contagios, de todas maneras el sector de servicio ha mostrado algún grado de resiliencia. Así que en general, una recuperación económica mejor a lo anticipado, pero que todavía tiene bastante heterogeneidad entre sectores. Esta lámina da algunos antecedentes. Si les interesa, pueden mirar el IPOM, uno de los recuadros del IPOM, donde se discute esto en mayor profundidad. ¿Y qué es lo que muestra esta lámina? Muestra cómo la actividad global para la economía chilena, el IMASEC general, pero también algunos sectores como comercio, la construcción, por ejemplo, se han ido adecuando a la pandemia a medida que pasó el año. ¿Ya? ¿Y cómo se muestra esto? Básicamente lo que tiene esta lámina es, en el gráfico de la izquierda, tiene dos líneas. ¿Ya? Una línea que indica la fase promedio de las restricciones. Entonces, previo a la crisis, eso está normalizado como en 5, es como que no, en términos del plan paso a paso, es como que está toda la economía abierta, ¿cierto? Y a medida que empieza a caer la crisis, ahí mediados de marzo del año pasado, obviamente esto se empieza a restringir. Entonces pasamos a fases más estrictas, ¿cierto? A fases que son equivalentes entre la fase 3 y la fase 2 a nivel nacional respecto a los parámetros de hoy. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la actividad se resintió mucho. Eso se ve con claridad en el gráfico de la izquierda y también en el de la derecha. Se resintió mucho en todos los sectores. Pero a medida que pasó el año, hubo una mejora de la apertura de la economía, pero después nuevas restricciones. Eso es lo que se ve en la línea amarilla, por ejemplo. Pero pese a esas nuevas restricciones, la actividad sí mostró una capacidad de adaptación importante. Así que pueden ver más detalle en el recuadro. Se hace este mismo tipo de análisis no solamente para sectores económicos, sino que para regiones. Así que puede ser de especial interés para, en el caso
de esta charla. Ahora, en esta lámina me quiero detener un ratito más, porque este es un proyecto de investigación que hemos empujado en el banco hace años, que tiene que ver con la explotación de microdatos. Entonces quiero resaltar la importancia de tener microdatos para hacer buen análisis económico y sobre todo análisis económico oportuno, cuando se necesita y no 2 años después cuando llega la información definitiva. ¿Qué es lo que muestra esta lámina? Esta lámina está construida a partir de los registros del Servicio de Impuesto Interno. Cuando las empresas generan venta, Chile es de los pocos países en el mundo, me atrevería a decir que el único, donde esas ventas dejan se registran en forma automática, en tiempo real, en los servidores del servicio, porque todas las empresas están obligadas a emitir una factura electrónica, ¿cierto? Y esto lo que nos ha permitido es tener un tracking muy bueno de la actividad económica en tiempo real, pero no solamente de la economía agregada, sino que a nivel de empresas. Eso es lo que tiene interesante los microdatos. ¿Y qué es lo que muestra esta lámina? Muestra que el número de empresas que operan en Chile, a partir del año 2015, ¿cierto? Tiene sus fluctuaciones, tiene algún grado de estacionalidad, etcétera, pero en general tiene una tendencia creciente. Y a partir de marzo del año pasado, cuando empieza la crisis, el número de empresas que reportan ventas mayores a cero, eso es lo que está graficado acá, cae de manera muy importante, ¿ya? O sea, lejos la caída más grande de la serie. En el fondo, empresas que en ese momento parecía que habían cerrado, literalmente no tenían ventas de cero. Y lo que vemos es que desde mitad del año pasado hacia adelante, ese número empieza a recuperarse. Entonces el gráfico de la derecha da un poco más detalles de por qué se da esta recuperación en el número de empresas. Y lo descompone en los siguientes componentes. Primero, la línea roja muestra las empresas, el número de empresas que en algún momento del año pasado dejaron de reportar ventas por un periodo prolongado, por más de 3 meses. Porque igual en los datos hay ruido, hay empresas que a veces no reportan un mes, pero es porque quizás no venden todos los meses. Pero estas son empresas que dejaron de operar por 3 meses, o sea, es más significativo. Entonces pueden ver que el número de empresas que en algún momento dejó de operar el año pasado llega a niveles bastante significativos, en torno a 350.000 empresas, y eso es la barra roja. Sí. Pero las barras positivas, las verdes y las amarillas, muestran qué es lo que ocurre por el lado de la creación de empresas, ¿cierto? Entonces las líneas verdes muestran la entrada de empresas nuevas que no estaban antes en la economía chilena, el primer año que aparecen en los registros de servicios, y quizás más interesante, la línea amarilla muestra la reentrada de estas empresas que están en la línea roja, ¿ya? O sea, de esas empresas que dejaron de reportar ventas, ¿cuántas de ellas volvieron a recuperarse hacia fines de año? Y lo que vemos es que, más o menos para que se queden con un número fácil en la cabeza, de cada 3 empresas que dejaron de reportar ventas en algún momento del año pasado, 2 se recuperaron, ¿ya? O sea, 2/3, que es un número bien significativo. Si a eso le suman la entrada de empresas nuevas, que son la línea verde, llegamos a la conclusión que de hecho el número de empresas que hay hoy día operando en Chile, cuando digo hoy día me refiero a diciembre en realidad, tendría que tener los datos a febrero, no, pero no los tenemos todavía. Pero a diciembre por lo menos del año pasado, el número de empresas operando en Chile era de hecho mayor al número de empresas que operaba en febrero antes de la pandemia. Lo cual es una excelente noticia y de hecho nos sorprendió mucho cuando hicimos estos cálculos porque no esperábamos esto. Esperábamos más bien que se hubiera quizás mantenido la tendencia de una alta destrucción de empresas y una lenta creación de empresas nuevas. Y ocurrió lo contrario. Muchas empresas se recuperaron de las que habían salido y tenemos una creación significativa de empresas nuevas. Así que por ese lado, buenas noticias también. Pasemos a la parte del encuadro nacional que es un poco menos positiva, que tiene que ver con el mercado laboral, ¿ya? Como les mostré en el caso de otros países, el empleo en Chile está rezagado respecto a la actividad. Y como muestra el gráfico de la izquierda, este rezago no es homogéneo, ¿ya? Igual como se veía que el repunte de la actividad no era homogéneo, el repunte del mercado laboral no ha sido homogéneo, ¿cierto? Los sectores donde más se ha resentido el empleo, más o menos natural, ¿cierto? Intuitivo, son los sectores de servicio, que requieren mayor interacción personal. Ahí se ha perdido mucho empleo.
¿ya? La parte de comercio, el empleo también se resintió, pero se ha recuperado. Y, por ejemplo, en el sector de la construcción, también, de hecho, se resintió más el empleo, pero ha demostrado una recuperación importante hacia el final de la muestra, que es en enero de este año. Cuando sumamos los números agregados, y es lo que se muestra en el gráfico de la derecha, lo que vemos es que todavía hay en torno a una destrucción neta, comparada con el año pasado, antes de la pandemia, de aproximadamente 900.000 empleos. ¿Ya? O sea, todavía quedan 900.000 empleos por recuperar. Entonces, esto es un contraste con lo que les mostraba de la actividad, porque la actividad, ya vemos que el IMASEC de febrero, ¿cierto?, está llegando ya a los niveles prepandemia, pero el mercado laboral todavía le queda casi 1.000.000 de empleos, que es como un 10% de la fuerza de trabajo, por recuperar. Ahora, cuando nosotros miramos los indicadores de desempleo, eso no está totalmente reflejado, ¿cierto? Porque y eso es lo que se muestra en esta lámina, que casi tan grande como la destrucción de empleo ha sido el aumento de la inactividad. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando se le va a hacer una encuesta a una persona, de la gran mayoría de gente que perdió su empleo, en las encuestas todavía declaran que son inactivos, que no están buscando empleo, y por lo tanto no aparecen como desempleados. Y por eso que yo en general recomiendo no mirar tanto la cifra de desempleo. No tiene nada que ver con temas de medición ni nada, o sea, está bien medido el desempleo. El tema es que el desempleo puede no reflejar bien las holguras del mercado de trabajo, porque mucha gente se declara inactiva. En este caso, el caso de la pandemia, la inactividad ha sido particularmente fuerte y ha costado revertir en el caso de las mujeres, que muchas se declaran que no están dispuestas a trabajar o no están en condiciones de trabajar por, en muchos casos, tener que encargarse del cuidado, ya sea de niños que no están yendo al colegio o de adultos mayores. ¿Ya? Y eso ha contribuido de manera importante a esta mayor inactividad que vemos en el mercado del trabajo. Entonces el mercado del trabajo tiene una mezcla de probablemente una menor demanda por trabajo, pero también tiene factores de oferta, tiene alguna limitante en la oferta de trabajo, en particular de la oferta de trabajo de mujeres. El consumo, que es el principal componente del gasto, o sea, porque la actividad se puede medir por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Que es lo que le mostré recién, los sectores económicos que contribuyen a la generación del Producto del Interno Bruto, del PIB, pero ese PIB se gasta de alguna manera, ¿cierto? Y por el lado del gasto, los principales componentes son el consumo y después le sigue la inversión, ¿cierto? Esta lámina da algo de antecedentes de cómo ha sido la evolución del consumo. Lo que vemos es que el consumo privado en la primera parte del 2020 se contrajo de manera bien importante, ¿cierto? Cuando empezó la crisis, recordemos que se viene un deterioro fuerte del mercado del trabajo, mucha incertidumbre y bueno, mucha gente queda en la calle. No solamente empleos formales que se destruyen, sino que también empleos informales, cuenta propia, generalmente tiende a aumentar en las recesiones, el empleo en cuenta propia, cayó de manera muy importante en esta crisis, ¿cierto? Entonces el consumo se vio muy resentido inicialmente, pero a medida que empezó a llegar la liquidez que acompañó al primero y segundo retiro de pensiones, específicamente el primero para el año pasado, el segundo fue después de eso, lo que vemos es una recuperación del consumo. Y como pueden ver, esa recuperación tampoco es homogénea, ¿cierto? Porque ha sido mucho más sesgada a bienes, que son justamente el tipo de componentes del consumo que son menos afectados por la pandemia. Mientras que el consumo de servicio, por ejemplo, que es de hecho la parte que más pesa en el consumo, el componente de servicio tuvo una recuperación, pero no a niveles prepandemia, o sea, todavía sigue con mayor debilidad, ¿cierto? El gráfico de la derecha, la tablita de la derecha, lo que muestra es una estimación interna, ¿ya? Esta estimación tiene varios supuestos, etcétera, no son datos, ¿ya? Pero es una estimación, es la mejor estimación que tiene el banco de cuánta de la plata que se retiró de los fondos de pensiones, del primer y segundo retiro, se ha gastado. ¿Y en qué está esa plata hoy día? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estas aproximaciones, nuestra estimación es que un 15% aproximadamente del total retirado se ha consumido, ¿ya?
Hay un veintitantos por ciento que no está identificado, así que también se podría sumar al consumo, pero no lo tenemos identificado, ¿cierto? Y tenemos un poquito más de un 60% que está en algún tipo de ahorro. Puede estar en el colchón de la persona, ¿cierto? No, la parte que está en el colchón estaría en la parte sin identificar. Pero vemos mayores saldos de cuentas vistas y cuentas corrientes, que este aumento calza muy bien con los retiros de pensiones. Vemos algunos ahorros más tradicionales, vemos también algún componente de esto que se fue el ahorro previsional, al APB, y también ahorro para la vivienda, y por cierto, algo de reducción de deudas, de morosidad y reprogramación de deudas. También se gastó plata para ponerse al día con las deudas. Ese es un poco el destino de los dineros retirados. ¿Y por qué es importante esto para el encuadre? Porque si estimamos que hay al menos, quizás un poquito más, pero al menos un 60% de la plata que no se ha gastado, bueno, el impulso del consumo todavía tiene para un buen rato. O sea, no es que se haya agotado esto y el próximo año vamos a tener el consumo planchado. Todo lo contrario, esperamos una expansión relevante del consumo del próximo año, como les voy a mostrar un poquito más adelante. La inversión también ha tenido una recuperación, pero una recuperación un poco más lenta, ¿ya? En particular la parte de construcción se vio bastante resentida por las restricciones. La construcción le costó adaptarse a las restricciones. Y la inversión terminó cerrando el año pasado con una contracción importante de más de 11%. Ahora, lo más reciente, las noticias también son algo más optimistas en este sentido, porque vemos que tanto la bolsa como las expectativas empresariales que se miden en distintas encuestas, aquí se muestra la del IMSE, esas expectativas se han ido recuperando en los últimos meses, ¿ya? Reflejando las tendencias que recién mostré, podemos ver, o más bien con esas tendencias podemos entender la evolución del crédito, que obviamente es una variable que el Banco Central sigue con mucho interés, porque al final del día es el mecanismo con el cual se transmite la política monetaria en las condiciones de crediticia. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que los créditos de consumo se han contraído muchísimo, ¿ya? Y esa tendencia no ha cambiado marcadamente, lo cual probablemente refleja, a ver, en parte una mayor percepción de riesgo, pero también en gran parte que los hogares tienen mucha más liquidez, entonces no tiene tanto sentido buscar deudas de consumo que típicamente son de corto plazo, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera ayuda a explicar, tanto por la oferta como por la demanda de crédito, el hecho de que el crédito de consumo haya caído tanto. Esto también se observa en otros países, por lo demás. Por otra parte, los créditos de vivienda siguen expandiéndose a tasas sin mayores variaciones, en torno a 6-7%, mientras que los créditos comerciales, que esto es un poco más interesante, vemos que se aceleraron bastante entre el segundo y el tercer trimestre del año pasado. Este es básicamente el pic de los créditos FOGAPE COVID, ya que tienen las garantías estatales y que tuvieron también incluidos en el programa de la FSIC, la Facilidad Condicional al Incremento de Colocaciones, que es una facilidad especial que el Banco Central dio de prestarle plata a los bancos comerciales, con la condición de que los bancos comerciales a su vez prestaran esa plata a empresas. Y esta combinación de políticas, la liquidez que entregó el Banco Central y las garantías estatales que se pusieron a esos créditos, permitieron que se acelerara bastante el crédito comercial, que es una cosa que no ocurre en las recesiones. En las recesiones ocurre lo contrario, ¿cierto? Todo el crédito se contrae. Pero en esta recesión también tuvo esa particularidad de que el crédito comercial, por lo menos, se expandió en vez de contraerse. Y yo me atrevería a decir que esto es una de las razones que explican uno de los gráficos que les mostré hace un ratito, de por qué las empresas han sobrevivido. ¿Por qué empresas que dejaron de vender y que estaban en las cuerdas hoy día pudieron volver a vender? Bueno, porque pudieron mantener algún nivel mínimo de operaciones, en parte importante gracias a estos créditos que se produjeron en la parte más, el momento más álgido de la crisis. El desempeño de la actividad también ha estado alentado por el aumento de la demanda externa, ¿cierto? Del mejor desempeño de la economía mundial. Y esto se ha visto en unas exportaciones que fueron más dinámicas, sobre todo cuando las medimos en términos de nominales, ¿cierto? Porque el precio del cobre también se elevó mucho. Y eso elevó el valor de nuestras exportaciones. Por otro lado,
como les mostré recién, el consumo, si bien repuntó a final del año pasado, y también la inversión repuntó a final del año pasado, tanto el consumo como la inversión mostraron fuertes contracciones el año 2020. Y esto implica que el consumo y la inversión de bienes importados cayó también, ¿cierto? Entonces esto explica una cuenta corriente que de hecho tuvo una reversión para Chile, ¿ya? Se revirtió a niveles positivos y cerró el año 2020 con un nivel positivo desde niveles negativos del año 2019. O sea, tuvimos una reversión de cuenta corriente. En el IPOM también hay un recuadro que explica un poquito más y descompone esta reversión de la cuenta corriente en distintos componentes. Vamos ya a la inflación. Primero les voy a mostrar cómo ha evolucionado la inflación y después me voy a referir a las proyecciones de inflación. La inflación ha tenido algún grado de volatilidad el año pasado, volatilidad importante. Inicialmente menores presiones inflacionarias, pero después tuvimos mayores presiones inflacionarias por el aumento rápido que tuvo el consumo de algunos bienes, ¿cierto? Producto del retiro de pensiones. En lo más reciente, la inflación básicamente está reflejando la reversión del precio del petróleo, que recordemos cayó de manera muy importante a principios de la crisis. Y eso sobre todo va a empezar a afectar las proyecciones que tenemos de corto plazo. Pero esos son los componentes más volátiles de la inflación. El gráfico de la derecha muestra la evolución del IPC, ¿cierto? Y también del IPC subyacente, que excluye las categorías más volátiles. Lo que vemos es que después de un largo tiempo de estar bajo la meta, aproximadamente 2 años, la inflación ha tendido a converger a la meta de 3%, tanto en el componente del IPC como el IPC subyacente. Pasemos a las proyecciones, ya para ir cerrando la presentación. En el corto plazo, como ya les adelantaba, se anticipa mayor debilidad, ¿cierto? En particular, los meses de abril y mayo esperamos que van a ser meses peores. Esperamos que, bueno, como se muestra en el gráfico a la derecha, estamos en los niveles de cuarentena de restricciones más elevados que hemos tenido en toda la pandemia. O sea, algo así como el 85% de la población está en cuarentena en este momento. De hecho, puede ser más por las medidas más recientes. Pero cuando hicimos el IPOM, que fue la semana pasada, está en torno al 82%, creo, el porcentaje de la población bajo cuarentena, o sea, bajo la fase 1. Y eso sin duda va a afectar la actividad, pero esperamos que eso, como les decía antes, sea relativamente transitorio. ¿Y en qué se basan estas buenas expectativas de que esto va a ser transitorio? Aquí, bueno, como Chile está liderando el ranking de vacunación, estamos en la extraña situación de no tener muchos precedentes, porque estamos relativamente adelantados. Pero igual hay algunos precedentes. Hay un par de países que están más adelantados que nosotros. Y uno de esos países que se muestra acá es Israel. Y lo que muestra Israel, que ya ha vacunado a más del 60% de su población, lo que se muestra en el caso de Israel es que ellos también estaban en el pic de contagios cuando empezaron su programa de vacunación. Y durante buenas semanas, durante varias semanas, el contagio se mantuvo y de hecho se elevó, pese a que se estaban administrando las vacunas. Pero ya hace cosa de aproximadamente un mes, un poquito más quizá, se empieza a ver una reducción de los casos y hoy día están con niveles de contagio muy, muy bajos. Tan así, como muestra el gráfico a la derecha, que las restricciones se han ido relajando. El otro día escuchaba un podcast y el entrevistador estaba en un concierto. Estaba en un concierto en Israel. No era un concierto sin restricciones, pero igual, no sé, eran más de 200 personas que se habían juntado en el concierto. Así, y los bares están abiertos, o sea, claramente están en otra situación que lo que estamos nosotros y lo que están muchos países. Así que esa es la luz al final del túnel. Y lo bueno es que aparentemente ese túnel no le queda mucho. De hecho, en el caso de Chile, no lo tengo en la presentación, me disculpo por eso, no alcanzamos a actualizarlo. En el caso de Chile ya se ve una caída de los contagios y de los casos graves y hospitalizaciones de aquellos segmentos etarios que ya se han vacunado y que ya tienen inmunidad producto de la vacuna, ¿cierto? Así que yo creo que esto se va a ver bastante parecido a Israel. La verdad no veo, por lo menos en un escenario, el escenario más probable, no pensamos que nuestra evolución va a ser muy distinta.
Así que eso nos mantiene optimistas de que en los próximos meses debiéramos tener un grado de apertura bastante relevante en el país. Estos antecedentes, por lo tanto, un mejor escenario externo, una economía que debiera reabrirse empezando el segundo semestre y la mayor capacidad de adaptación que ha ido mostrando la economía chilena, llevó al banco a realizar proyecciones de mayor crecimiento para este año. Este año esperamos que la economía crezca entre 6 y 7%. Y les voy a dejar con un número para que lo piensen un rato, porque alguna gente nos ha tildado de optimista, de que esta proyección es muy alta, sobre todo pensando que estamos todavía en medio de la pandemia y que las restricciones son altas. Les voy a dar el siguiente número para que lo verifiquen ustedes si quieren. Se puede hacer de manera sencilla. Supongan que el PIB del resto del año, el IMASEC, en términos desestacionalizados, se queda plano donde está hoy día, ¿ya? Pegado en el nivel de febrero. No hay nada de crecimiento, tampoco hay caída, se queda plano. Creceríamos casi 9% este año. Si el PIB se queda ya donde está. Casi 9%, creo que 8,8 es la cifra exacta. Obviamente nosotros no estamos anticipando eso, estamos anticipando que la economía se va a contraer en los próximos meses y que después va a haber una recuperación, pero esa recuperación no va a ser tal para llegar a ese número. O sea, estamos proyectando algo en torno a 6,5%, entre 6 y 7%. Pero ese número, ese 8,8 que les digo, es un benchmark para entender esta proyección. O sea, gran parte de la mejor proyección, perdón, de la proyección alta, de este número alto, tiene simplemente que ver con las bases de comparación del año pasado, que fueron muy bajas. Tuvimos una contracción de 14% o 15% el segundo trimestre del año pasado. Entonces, bueno, cuando esas son las bases de comparación, no es difícil crecer a tasa elevada, ¿ya? Eso explica por qué la cifra es alta en general. Y por qué es un poco más alta de lo que esperábamos en diciembre, tiene que ver con los antecedentes que he estado presentando hoy día, ¿ya? Pero ese número es bueno para tenerlo en mente. ¿Qué pasaría si la economía no creciera más, se quedara en los niveles actuales pegada por el resto del año? Y ese es un número de 8,8% de crecimiento. Ahora, pese a estas predicciones de crecimiento algo más elevadas para este año, dado los antecedentes que he resumido, si ponemos un poquito más de perspectiva en la situación en que nos encontramos como país, por lo menos en la parte económica de esta situación, ¿cierto? Lo que vemos es que el PIB, el nivel de actividad y probablemente el empleo se va a mantener rezagado respecto a la trayectoria que nosotros proyectábamos, por ejemplo, en el IPOM de septiembre del 2019, o sea, previo al estallido social, previo al COVID. Esa es la línea amarilla que se muestra en este gráfico. Y esa línea amarilla está, por ejemplo, para el año 2021, más de 10% por encima de lo que estamos proyectando hoy. O sea, básicamente, respecto de esa proyección, Chile ha perdido 10% del PIB. O sea, la economía chilena es 10% más pequeña de lo que sería si no hubieran pasado estos eventos. Y bueno, si se hubieran dado las proyecciones nuestras. Nunca tuvimos el contrafactual de si se hubiera crecido de esa manera sin la crisis social y sin el COVID. Pero era una proyección que en ese momento estaba bastante alineada con el mercado, tampoco era una proyección optimista, digamos. Así que este gráfico un poquito pone en perspectiva las cosas. Tenemos una mejor visión para Chile por los antecedentes recientes que les comentaba, pero esa percepción no alcanza ni por cerca a recuperar la economía a los niveles o a la tendencia que traía el crecimiento económico previo al estallido social del 2019 y previo al COVID. Déjenme darle un poco de detalle de la proyección, ¿ya? Esta proyección entre 6 y 7% de crecimiento para este año se basa en un consumo que crecería en torno a 12%, el consumo total. ¿Y qué incide en esta proyección? Incide principalmente la liquidez provista por los retiros de pensiones. Recordemos esta tabla que les mostré, queda mucha liquidez por parte de los hogares. Y esto implica que aunque el mercado laboral se demore un poco en recuperarse y esos empleos se mantengan rezagados respecto a la actividad, los hogares igual tienen bastante liquidez. Por cierto, no está igualmente distribuida, no estoy diciendo eso, pero de que hay liquidez, la hay.
y eso va a contribuir a apoyar el crecimiento del consumo. Y, por supuesto, la recuperación de la actividad y también del empleo. Para la inversión, disculpen, se anticipa una recuperación algo más moderada, ¿ya? Impulsada por el gasto público en inversión. El nuevo presupuesto anunciado tiene un componente importante de inversión pública y también en alguna medida por los grandes proyectos de minería y energía. Nosotros generalmente miramos el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que mapea los principales proyectos de inversión. Todavía no se ve una recuperación muy grande de proyectos grandes, ¿cierto?, en ese catastro, pero nosotros anticipamos de que en las próximas mediciones debieran comenzar a aparecer nuevos proyectos, porque claramente las perspectivas del sector minero, también del sector energético, han ido mejorando. Así que la proyección tiene implícito alguna mejora en esos sectores. Ahora, para el sector corporativo no minero, ya piensen en la empresa común y corriente de otros sectores, no esperamos un gran repunte de la inversión, ¿ya? Y la razón, un poco se detalla aquí, el informe de percepciones de negocio que también realiza el Banco Central, le pregunta a la empresa, y en este caso se hizo un cuestionario especial, de si va a invertir o no va a invertir, y las empresas que responden que no van a invertir, se les pregunta por qué. Y acá está el listado de razones. Entonces, la razón que con mayor frecuencia se cita es que la situación económica todavía es muy incierta, seguido porque hay una falta de demanda, tercero porque hay una situación política incierta, y un poquito más abajo que las empresas están más endeudadas, ¿ya? Entonces hay varias razones para pensar de que, pese a que hay una recuperación económica algo mayor de lo que anticipábamos antes, probablemente la contribución de la inversión a esta recuperación va a ser relativamente modesta. Y va a ir probablemente más rezagada respecto, por ejemplo, al consumo, que va a ser el componente más dinámico en esta recuperación. Y ya para ir terminando, déjenme compartir las proyecciones de inflación, que al final del día esto es lo que amarra todo el cuento, ¿no es cierto? Cuando mi grupo va y le presenta al consejo, nuestro gráfico se tiene que ver así. No es que mecánicamente se vea así, pero en el fondo, dado el encuadre económico, el staff del banco, de la División de Política Monetaria, le propone al Consejo distintas trayectorias de política monetaria que son coherentes con una convergencia de la inflación al 3%. En otras palabras, yo no puedo llegar al Consejo con un encuadre macro donde la inflación no converge a 3%, porque ese es el ancla, ¿ya? Y en esta proyección, por supuesto, no es distinto, no hay diferencia en ese sentido. Lo que vemos es que la proyección de inflación va a tener variación, ¿cierto? O sea, se va a acelerar en torno al 4%. Como ya le adelantaba, esto tiene que ver esencialmente con los componentes volátiles de la inflación, que es lo que se muestra en la línea punteada, que es el IPC total, que está incidido por los componentes volátiles, mientras que el IPC subyacente, que excluye los volátiles, de hecho va a tener una desaceleración y se va a desacelerar en torno a 2,5%, de acuerdo a las proyecciones, para luego converger al 3%. Entonces, ¿cuál es el encuadre? ¿Qué es lo que está detrás de esta evolución de la inflación? Esta es la parte más importante del desarrollo de Unipom. El escenario es el siguiente, o sea, tenemos una mejor perspectiva para la economía que lo que teníamos en diciembre, pero eso no implica que las brechas de la actividad, que las holguras del mercado laboral, que el rezago de muchos sectores económicos se vaya a cerrar en los próximos meses, ¿cierto? El escenario no tiene eso. El escenario tiene todavía implícito un rezago del mercado laboral por varios trimestres. En el fondo tiene holguras que van a permanecer abiertas. Y esas holguras lo que hacen es que, pese a que la inflación en el corto plazo puede estar en torno a 3, esa inflación tendería a desacelerarse si es que el Banco Central no continúa apoyando la recuperación con una política monetaria expansiva. Entonces, este es como el mensaje de esta figura, ¿cierto? Que dice, para que la inflación converja, dado que las holguras de la economía van a hacer que esta se desacelere, es necesario que el banco continúe apoyando la recuperación con una política monetaria expansiva. Déjenme ir directamente a esa política monetaria expansiva, porque creo que ya me excedí un poquito en el tiempo. Esa política tiene que ver con dos elementos principales. El primero, el más importante, es lo que estoy mostrando en esta lámina, que es lo que llamamos el corredor de tasas, ¿ya?
Desde hace un año más o menos, el Banco Central está siendo más explícito en su comunicación de posibles escenarios, posibles trayectorias para la tasa política monetaria. Lo que se muestra en este gráfico, hay una línea, hay un área sombreada, ¿cierto? Que es de como una tonalidad blanca, que tiene unas líneas blancas que la definen. Esas líneas lo que están mostrando, o esa área lo que está mostrando, son las posibles trayectorias de la política monetaria en distintos escenarios. Entonces, las que están más por encima, ¿cierto? La parte superior de esta área que está sombreada blanca, lo que describen son los buenos escenarios. Son escenarios donde, por ejemplo, el consumo nos sorprende y crece incluso más de lo que estamos proyectando, que les mostré hace un par de láminas. Por ejemplo, la gente, la apertura de la economía quizás procede un poco más rápido o procede de la misma velocidad, pero la gente le da como una especie de euforia y sale y gasta más de lo que estamos considerando en el escenario central. Bueno, ese mayor repunte de la demanda sería sin duda una noticia bienvenida, pero podría acelerar un poquito más la inflación respecto a lo que le mostraba en el gráfico anterior. Y eso requeriría que el banco, o más bien podríamos decir, permitiría que el Banco Central también empiece a normalizar su política monetaria algo antes de lo anticipado. ¿Ya? En los escenarios más negativos, que son escenarios, ¿cierto?, distintos al escenario base, que también se podrían dar, por cierto, por ejemplo, pasa lo contrario. La incertidumbre sigue siendo alta, los hogares no quieren gastar o gastan menos de lo que está proyectado, la recuperación del mercado laboral es aún más rezagada de lo que anticipamos. Esa combinación de antecedentes seguramente implicaría una demanda más débil, presión inflacionaria más bajas respecto a lo que tiene el escenario central. Y eso, por cierto, implicaría que el Banco Central tendría que cambiar su comunicación de tasa y probablemente seguiría con tasas bajas por bastante más tiempo. Entonces, si se fijan, la parte inferior de este corredor, de hecho, que está construida con un escenario específico, un escenario de mayor debilidad económica, tiene que la TPM permanece en 0,5 prácticamente por los próximos 2 años. Entonces, ese es como el rango razonable de cosas que pueden pasar. Si nos enfocamos en el más corto plazo, o sea, en el año 2021, lo que tiene este escenario, y de hecho el presidente lo remarcó con mayor claridad, incluso en la entrevista que dio el domingo, en el día de la tercera, probablemente esa normalización en el escenario central, el escenario que consideramos más probable, no comience sino hasta el principio del próximo año. ¿Ya? Se ve poco probable que hayan alzas de tasa este año. No es imposible, por eso tenemos un rango, ¿cierto? Y es importante ser transparente en esto. Pero probablemente el escenario, si se da un escenario que hay que subir tasa antes, va a ser un buen escenario. Es un escenario donde hay mayor actividad y por esa razón estamos normalizando antes. Así que en ese caso no sería mala noticia una normalización algo más rápida. Este gráfico también muestra lo que espera el mercado. El mercado, a diferencia de lo que ha sido otras ocasiones, espera, o esperaba por lo menos hasta antes del IPOM, una normalización monetaria algo más rápida de lo que tiene implícito este corredor que está construido en los escenarios que yo les mostraba. O sea, en el fondo el mercado tenía una visión algo más parecida, si quieren, al escenario de normalización más rápida que nosotros estábamos considerando dentro de los escenarios que tienen algún grado de probabilidad relevante. Esa es una parte de la política monetaria. La otra parte de la política monetaria tiene que ver con las medidas no convencionales. Las voy a mencionar brevemente. Se basan esencialmente en el programa de créditos que ya les mencioné, la EFSIC, que en su nueva y última encarnación, no quiero decir última, la encarnación más reciente, porque no sabemos si es la última. Lo que hace el programa EFSIC ahora está más bien enfocado en tratar de apoyar el refinanciamiento de deuda. Ya los créditos comerciales se han desacelerado, no esperamos que retomen la velocidad que tuvieron en los peores meses del año pasado, y probablemente estamos entrando a un proceso donde las empresas requieren refinanciar la deuda que ya tomaron, ¿cierto? Porque probablemente los vencimientos que tienen no calzan bien con cómo ha sido la evolución de la pandemia, que se ha demorado más. Tenemos nuevas restricciones que quizás hace un año atrás no se pensaban que todavía iban a persistir a esta altura del partido, y eso implica que los flujos de caja se ven afectados y es necesario que las empresas refinancien. Entonces el gobierno ha adecuado el programa COVID-FOGAPE para eso, y el Banco Central también ha adecuado
la línea FSIC para apoyar el refinanciamiento de empresas. Esta es la última lámina que discute los escenarios de sensibilidad y escenarios de riesgo. Ya hablemos ya un poquito de los escenarios de sensibilidad, que son esos escenarios que tienen una probabilidad similar al escenario base. Algunos son positivos, como por ejemplo un mayor dinamismo del consumo, otros son negativos, por ejemplo un mayor rezago del mercado laboral o una mayor lentitud en la recuperación de la inversión. Y también hay algunos escenarios de riesgo. Cuando hablamos de escenarios de riesgo ya nos estamos refiriendo a escenarios más disruptivos, ¿ya? Que tienden a ser escenarios negativos. En general, cuesta imaginarse escenarios muy disruptivos para el alza, que se podrían dar, pero en este IPOM estamos más bien resaltando algunos escenarios, si quieren, como riesgos de cola, como se menciona algunas veces, ¿cierto? Escenarios que quizás no tienen mucha probabilidad, pero de ocurrir podrían tener consecuencias importantes. Como por ejemplo, que la pandemia en el mundo evolucione de manera más negativa, en todo el mundo. Eso podría ocurrir si, por ejemplo, los países emergentes que están mucho más rezagados en el control de la pandemia por las vacunas, tienen mutaciones virales y esas mutaciones se expanden a otros países y hacen que las vacunas que están hoy día en curso no sean efectivas. Eso ciertamente nos atrasaría al mundo como un todo y eso sería un escenario bastante negativo. También discutimos un escenario de riesgo que está basado en qué ocurriría si es que este estímulo fiscal que está otorgando Estados Unidos en realidad tiene consecuencias inflacionarias más allá de lo pronosticado y de alguna manera se desanclan las expectativas de inflación en Estados Unidos. De nuevo, es un escenario no tan probable, pero si ocurriera sería bastante negativo porque eso implicaría probablemente una reacción negativa de los mercados. Caerían las bolsas, subirían las tasas de interés, habría un flujo de capitales negativo hacia Chile y hacia la región, en general de países emergentes, tendrían menos flujo de capitales, tendrían una salida de capitales. Así que ese sería, por cierto, un escenario negativo, pero de nuevo, de momento no lo vemos con una alta probabilidad, pero de materializarse sus consecuencias podrían ser bastante negativas. Bien, termino entonces resumiendo un poco la presentación. La actividad en Chile y en el mundo ha seguido recuperándose, mostrando una mejor adaptación a la pandemia, pese a las nuevas restricciones que van a reducir la actividad seguramente en lo inmediato. Las perspectivas de crecimiento de Chile se elevan producto de esta combinación de elementos que les mencioné. La evidencia preliminar de la cicatriz de la pandemia, pensando en esto que les mostré de la quiebra de empresas, es más positiva que lo anticipado. Vemos una recuperación relevante en la entrada de empresas nuevas y de esas empresas que habían cerrado en forma que terminó siendo transitoria y no permanente. Sin embargo, las holguras van a permanecer durante el horizonte de proyecciones de 2 años, con una probable recuperación más rezagada de la inversión en el mercado laboral respecto de la actividad. Y eso va a requerir una política monetaria que se va a mantener altamente expansiva durante varios trimestres, probablemente durante todo este año, ¿cierto? Para apoyar ese proceso de recuperación. Aún persisten varios riesgos relacionados con lo inédito de este shock ocasionado por la pandemia, como lo mencioné recientemente, así que no lo voy a repetir. Y con eso termino mi presentación y quedo más que feliz y honrado de responder a las preguntas que puedan tener. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, estimado Elías. Ha sido una exposición muy amigable, muy didáctica, inclusive hasta definiendo a veces cuáles son los elementos del gasto que para aquellos que no están acostumbrados se les hace mucho más cercana a la presentación tuya y te lo agradecemos mucho. Hasta el momento, entonces, voy a proceder ahora a leer las consultas que tenemos. Tenemos 3. La pueden hacer abajo, digamos, de la pantalla vuestra en una pestañita que se llama preguntas y respuestas y yo las puedo leer acá más directamente. Hay una pregunta de Luis, ¿ya? No aparece su apellido. Dice, ¿cree que si no hay un tercer retiro, habrá un estancamiento en el consumo y una menor liquidez que la proyectada? Comienzo con esa pregunta entonces. Bueno. La respuesta corta es no, ¿ya? Porque
las proyecciones en realidad no están contemplando un tercer retiro, ¿ya? Ujú. Esas proyecciones están construidas con los elementos, digamos, legislativos, si quieres, que hay de este momento, en este momento. Ujú. No están basados en proyectos de ley que están dando vuelta, que por lo demás hay varios proyectos de ley de tercer retiro. Pero obviamente el tercer retiro es una posibilidad, ¿cierto? Y eso también es un elemento de discusión interna. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasaría con el escenario si hay un tercer retiro, más bien? ¿Ya? Y yo diría que probablemente el escenario no cambiaría mucho, ¿ya? ¿Y por qué no cambiaría mucho? Porque ese tercer retiro, eso, se pueden hacer estos cálculos con la información de la Superintendencia de Pensiones, básicamente, que ya se vio un poco en el segundo, pero se va a ver sobre todo con un tercero, o se vería con un tercero, ese tercer retiro le daría liquidez principalmente a los niveles de ingresos más altos, porque los primeros quintiles de ingresos, los de ingresos más bajos, muchas personas ya han agotado los retiros, no les queda plata. Entonces, a menos que haya otro tipo de política pública, no le va a llegar plata a esos quintiles. Y esos son los quintiles que mayor propensión a gastar tienen, porque son los que están más necesitados. Entonces, a esos quintiles, si le llegara plata, probablemente gastarían gran parte de ese dinero. En cambio, los quintiles altos, que ya vimos, más de un 60% de esa plata se ha ahorrado, ¿cierto? No se ha gastado todavía. Esos quintiles altos, si le llega un tercer retiro, probablemente van a volver a ahorrarla en algún vehículo de inversión o en el colchón. Así que no vemos un... La verdad que otra manera de decir esto es que el impacto marginal de más retiros sobre el consumo creemos que es bien limitado. Esto sin entrar a si esto es una buena política pública o no, simplemente como el encuadre macro de corto plazo, yo diría, no creo que se vea muy afectado con un tercer retiro. Por Ujú. cierto, uno puede tener distintas visiones de esto, ¿no es cierto? Pero esa es la visión que predomina, te diría, en general en el staff del banco en la discusión que tuvimos en este tipo. Ujú. Gracias, Elías. Hay varias preguntas. La pregunta de Ignacio Cárdenas dice, una vez que hayamos pasado los altos y bajas de la crisis, ¿cuál sería el crecimiento esperado para Chile una vez que volvamos a la normalidad? ¿Seremos capaces, dice, sin medios asistenciales mediante, dice, superar los indicadores de un 3%, por ejemplo, de crecimiento? Oye, Ignacio, súper buena la pregunta. De hecho, esta misma pregunta nos hizo el Consejo y tenemos que responderla en junio. En el IPOM de junio responder literalmente esto. Porque el banco cada cierto tiempo hace una reevaluación de sus predicciones de crecimiento a largo plazo, el crecimiento tendencial. En el fondo, el crecimiento que no está afectado por el ciclo económico y por lo tanto no está afectado por estas medidas especiales que tú me pides excluir de esta respuesta. Así que ese es el concepto que aplicaría el crecimiento tendencial. Nuestra estimación actual de crecimiento tendencial está entre 3 y 3,5. Entonces, más o menos el número que está puesto acá en tu pregunta. Claro, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué va a pasar con este número mágico, cierto? Y mira, te puedo dar como algunos antecedentes, pero no tengo una respuesta hoy día. De hecho, estamos literalmente analizando esto. Si me hubiera hecho esa pregunta hace 2 años, yo hubiera dicho, mira, la productividad ha sido relativamente baja los últimos años, ya llevamos varios años de productividad menor al promedio, quizás la visión de productividad que tenemos está un poco anticuada y hay que actualizarla y hay que bajarla, básicamente. Pero, ¿qué ha pasado en la pandemia? La pandemia ha profundizado algunas tendencias que veíamos de antes. Una adopción, por ejemplo, tecnológica que se venía acelerando, se aceleró mucho con la pandemia. Y de hecho, cuando midamos la productividad este año, no me cabe duda que la productividad medida este año va a ser bastante más alta. Eso es mecánico, porque la actividad se ha recuperado y el empleo no. O sea, la actividad del último IMASEC ya está en los niveles de prepandemia y el empleo todavía le falta 1 millón de empleos para recuperarse. Cuando uno mide la productividad, eso va a salir mayor productividad. La pregunta es si eso es un tema de medición, de un rezago, ¿qué puede uno tomar de eso para proyectar hacia adelante? ¿Ya? Yo creo que es una pregunta más difícil. Yo creo que hay elementos que
van a jugar en contra de la productividad y el crecimiento, como por ejemplo la cicatriz de la pandemia, ¿cierto? Igual tenemos empresas que quebraron, igual tenemos sectores que se vieron con bastantes disrupciones, y tenemos un mayor endeudamiento de las empresas. Entonces probablemente eso va a afectar un poco la inversión, va a rezagar la recuperación del mercado laboral. Pero por otro lado tenemos estos elementos positivos. Tenemos una ganancia más genuina de eficiencia en varios sectores, así que eso podría jugar a favor del crecimiento también. Y no necesariamente en contra del empleo, ¿cierto? Porque al final del día las ganancias de eficiencia pueden tener un efecto de empleo de corto plazo, quizás sustituyen empleo en corto plazo, pero en el largo plazo, por lo menos la historia muestra que el desarrollo tecnológico y el progreso de los países y los avances tecnológicos vienen de la mano con aumentos en el empleo, no disminuciones. Así que yo diría que está por verse esa respuesta, no te podría hoy día adelantar si se va a bajar o subir, pero te invito a mirar con atención el IPOM de junio, donde estoy obligado a dar una respuesta concreta a ese número. Así que eso. Otra pregunta. Bueno, la firma es de una institución muy, muy querida como el Rotary, digamos, Rotary San Agustín dice. ¿Por qué debemos tener una inflación de un 3% y no de un 1%? ¿Qué factores hace que el Banco Central tome esa decisión? Cuando uno tiene una inflación más alta, y de hecho estamos en una coyuntura que es súper buena para responder a esta pregunta. La inflación hoy día en Chile es 3% y la tasa está en 0,5. Eso quiere decir que la tasa real, la tasa de política monetaria real, o sea, la tasa nominal menos la inflación, es menos 2,5%. O sea, tenemos una tasa real que es negativa. De hecho, eso se ve en varios segmentos de la curva de rendimiento. El precio, las tasas de interés que se transan los bonos, muchos bonos tienen tasas de interés implícitas negativas, tasas reales negativas. Y eso favorece la recuperación económica cuando uno está en una situación de crisis como la que está hoy día, ¿cierto? Porque tasas reales negativas, en el fondo son raras, ¿cierto? Históricamente, y eso en el margen incentiva el consumo, la inversión, el gasto, respecto a una situación donde la tasa es mayor, ¿ya? Supongamos que nuestra meta de inflación no fuera 3, sino que fuera 1. Y en promedio estuviéramos en 1%. Si fuera 1, probablemente la inflación, que ahora está en torno a la meta, estaría en torno a 1%, si la meta fuera 1%. Y eso implicaría que nuestra tasa de interés no sería menos 2,5, sería menos 0,5%. Entonces un impulso real bastante más chico. O sea, seguiría siendo una tasa real negativa, pero no por mucho. Entonces, básicamente la decisión de tener una meta de inflación relativamente, no diría elevada, pero de 3% y no de 0, por ejemplo, o no de 1, tiene que ver con eso. Tiene que ver que cuando llega a momentos complicados, dado que el banco no va a bajar la TPM nominal a valores negativos, ¿cierto? Porque generaría una serie de problemas en el sistema bancario eso. Es lo que se llama el zero lower bound, la cuota inferior mínima. Todos los bancos centrales están con este problema, de que no puede o les cuesta mucho bajar la tasa de interés a niveles negativos. Entonces, cuando llegan esos episodios, es bueno tener inflaciones que son más altas. Y eso se logra con metas de inflación que son más altas. Así que, a respuesta a tu pregunta, la definición de una meta de inflación de 3% tiene básicamente como objetivo un mejor manejo de la política monetaria contracíclica. Te permite dar un mayor impulso real cuando las cosas se ven mal en la economía. Elías, hay una pregunta muy, muy relacionada, parte la respondiste, sobre por qué no mantiene la tasa de interés en 0% el Banco Central, como lo han hecho algunos países europeos. Un poco está en tu respuesta. No sé si quieres agregar algo. Sí, esto sí, porque hay un elemento un poco distinto en esta pregunta, y es que ¿por qué no solo tenemos 0,5 y no en 0? ¿Ya? Porque hubo alguna preocupación en los primeros meses de la crisis de que si las tasas se iban a 0%, iba a haber muy pocos incentivos para tener depósitos
en fondos mutuos de renta fija de corta duración, ¿ya? Porque el fondo iba a rentar literalmente cero. Y esos fondos son una fuente importante de financiamiento de la banca. Entonces, teníamos alguna preocupación de que bajar más todavía la TPM pudiera tener algunas consecuencias de inestabilidad financiera, ¿ya? Y por eso que se decidió dejarla en 0,5. Ahora, en la práctica, la tasa de hecho estaba más abajo de 0,5, porque dado la liquidez que está dando vuelta, las tasas de mercado se han ido más bien a la parte inferior de este rango de TPM, se ha ido a 0,25 la mayor parte del tiempo. Así que, para efectos prácticos, es como que la TPM está en 0,25, en realidad, no en 0,5. Correcto. Juan Ángel Tapia dice, Elías, tengo dos preguntas, por favor. ¿Cómo podemos interpretar el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos? ¿Existe algún riesgo de sobrecalentamiento y reflación en la economía estadounidense? ¿Cómo podría afectar eso a Chile? Esa es la primera pregunta. Mi segunda pregunta es si en Chile existe alguna evidencia de aumento de automatización durante la pandemia en sectores de tareas rutinarias, lo que podría dificultar que parte de los trabajadores desempleados les dificulte aún más su reintegro al mercado laboral. ¿Dónde se pueden encontrar datos de importación de equipos TICs o de automatización en Chile? Muchas gracias. Esa es la pregunta de don Juan Bien. Ángel. Déjame responder la primera de manera más breve porque un poco ya di algunos elementos de la presentación. El riesgo de sobrecalentamiento en Estados Unidos es un riesgo muy relevante, ¿ya? Y para ponerlo en perspectiva, de hecho hoy día en la tarde tenía una presentación que voy a hablar de eso también, que hay un economista muy famoso que se llama Larry Summers, ¿ya? Que de hecho era decano de la Universidad de Harvard, hasta que dijo cosas desafortunadas y lo sacaron. Pero, Sí, me recuerdo. y en general es una persona que no es tímido para dar su opinión, ¿ya? Y él ha sido un gran impulsor de tener más estímulo fiscal en Estados Unidos, por años, ¿cierto? Y no solamente en Estados Unidos, en la economía mundial. Porque su visión es que las tasas de interés que han estado bajas por décadas se deben a una insuficiencia de demanda, entonces hay que estimular la demanda. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, una manera de hacerlo es con política fiscal. Y Larry Summers, el mayor impulsor de la política fiscal expansiva, hace unos días dijo que Estados Unidos está llevando a cabo la política fiscal más irresponsable que se han visto en 40 años. Entonces, si Larry Summers cree que la política fiscal es irresponsable, yo creo que nosotros deberíamos preocuparnos, porque es el campeón de la expansión fiscal, ¿ya? Y este tipo es demócrata, o sea, era advisor de Hillary Clinton, no es de los del Partido Republicano que no quiere, que está en oposición al paquete. O sea, este tipo, de hecho, recibió mucho fuego amigo de sus colegas, también demócratas, que le decían, escucha, Larry, no estáis embarrando la fiesta, po. Pero esa es la realidad, porque, chuta, 25% del PIB. 25% del PIB es 5%, más de un cuarto del PIB, ¿ya? Porque es más del 25%. Así que ese riesgo es muy real. Y por ahora no se ha visto todavía materializado en expectativas de inflación muy elevadas. Las expectativas de inflación se han elevado, pero se han básicamente alineado con la meta, porque previo a esto estaban bajo la meta que tiene la Fed, que es en torno a 2%. Ahora están alineadas con la meta. Pero hay harta gente que está nerviosa, ¿ya? Todavía no se ve reflejado, por ejemplo, en las bolsas. O sea, la bolsa todavía tiene un encuadre donde esto va a salir bien. ¿Ya? Hay más actividad, pero no hay mucha inflación y la Fed puede seguir con las tasas bajas. Si uno mira las minutas de la Fed, la Fed elevó las proyecciones de crecimiento muchísimo, elevó un poquito las proyecciones de inflación y en absoluto sus proyecciones de tasa. ¿Ya? O sea, la Fed dice, no vamos a subir las tasas. Entonces yo quiero que nos manden el modelo macro que tienen ellos para poder correrlo yo y decirle lo mismo al Consejo, ¿eh? Proyectamos actividad entre 6 y 7% este año, pero no hay que subir la tasa en 3 años más, imagínense. O sea, ¿quién cuadre macro da eso? El de ellos da eso, pues, no sé cómo. Entonces la gente está nerviosa. Todavía no se refleja en precio de mercado. Yo diría que no es el escenario más probable, ¿ya? Porque la inflación tiene buenas razones de por qué ha permanecido baja por mucho tiempo y si hay una aceleración probablemente sea transitoria. Pero de que la preocupación existe, existe. Y de hecho diría que es la más
la preocupación más relevante hoy día en los escenarios de riesgos que discutí. Déjame ir a la segunda pregunta, que era... respecto a la evidencia de la automatización en Chile, esto también va a ser parte de este estudio que les estaba comentando que tenemos que hacer para junio, ¿ya? Porque con los microdatos esto también se puede pesquisar mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos, en los microdatos no tenemos la identidad de las empresas, ¿ya? Ni de las personas, por cierto, son puros datos innominados. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que el tamaño de la empresa, sabemos cuánta gente contrata, cuánto les paga, en qué sector está, y sabemos a qué empresas le compra cosas y a qué empresas le vende cosas. Tenemos todo el network de empresas en los datos de Servicio Punto Interno. Entonces, por ejemplo, uno puede identificar empresas que se dediquen a tecnologías de la información o que vendan bienes de capital de cierto tipo. No sé, robots, punto tú, no sé. Este tipo de cosas se puede identificar. Entonces uno con eso puede identificar si las empresas están comprando ese tipo de cosas. O sea, cuánto se está invirtiendo en tecnología, cuánto se está invirtiendo en automatización. Y eso se puede hacer porque los datos son bien increíbles, los datos que existen acá. No solamente se muestra quién le compra a quién y cuánto valen las cosas que se están comprando, la factura electrónica describe lo que se está comprando. Lo describe, ¿ya? O sea, dice, le estamos comprando una Coca-Cola. Ahora, no siempre dice Coca-Cola, a veces dice una CC, o una cola, o una coca. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo de datos para poder identificar esa cuestión, ya no es automático. Pero se puede. Es un trabajo largo, lo estamos haciendo, y esa es una de las principales preguntas que tenemos. O sea, primero, ¿se ve realmente una automatización más significativa? Que mi sospecha es que sí, y eso es previo a la pandemia. La pandemia tiene que haber acelerado eso. La pregunta más difícil y más interesante es cómo conversa esto con el mercado del trabajo. ¿Esto va a ser sustituto del trabajo o más bien va a ser un complemento del trabajo? Y eso, bueno, cuando tenga la respuesta, estaré feliz de compartirla, pero no tenemos esos datos todavía, estamos estudiándolo. Bueno, Romy Bernales Díaz nos deja la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles fueron las actividades que más efectos negativos tienen en nuestra economía debido a esta crisis? ¿Y por cuáles alternativas de actividades económicas se deberían reemplazar o fomentar para evitar a futuro escenarios semejantes? Bueno, las actividades más afectadas han sido las más intensivas en contacto personal. Y eso ha sido un aspecto muy extraño de esta crisis. ¿Ya? Porque cuando viene una crisis general, ¿qué es lo que más se resiente? La inversión. Dentro del consumo, el consumo de bienes. Y dentro del consumo de bienes, el consumo de bienes durables. Lo que menos se resiente es el consumo que se llama habitual. Y se llama habitual por una razón, porque la gente no varía mucho su consumo. Y eso incluye el consumo de servicios. Esta crisis ha sido lo contrario. Lo que menos se ha resentido es el consumo de bienes, que de hecho está súper dinámico. Dentro de los consumos de bienes, el más dinámico son los bienes durables. Y el componente más afectado del gasto en consumo es los servicios, son los servicios. Entonces, ahí está. Esa es la respuesta corta. Los servicios han sido el componente más afectado y de hecho se ve en la actividad y se ve en la pérdida de empleo. Mucho del empleo, y también eso explica por qué se ha destruido tanto empleo femenino, porque las mujeres tienden a estar sobre representadas en los sectores de servicios. Entonces se ha destruido mucho empleo y la peor parte se la han llevado las mujeres que tienen una mayor propensión a trabajar en el sector de servicios. Tenemos alguna evidencia que no hablé hoy día, por el tiempo no lo mostré. Tenemos evidencia de cómo son las empresas nuevas que se están creando en Chile. ¿Ya? O sea, qué sector pertenecen, qué tamaño tienen, a cuánta gente están contratando. Y se puede comparar eso con empresas que han sido nuevas en años anteriores, ¿cierto? O sea, las empresas nuevas que se crean en un año determinado, tenemos la historia creo que del 2015 para adelante. Respecto de patrones históricos, sorprendentemente, las empresas nuevas que se crearon en el 2020 no son muy distintas en términos de sectores, son bastante representativas en términos sectoriales. Hay algún sesgo mayor a comercio, un poquito menos de servicios, pero no radicalmente distinto a los patrones históricos. No son empresas más chicas tampoco, son bastante parecidas en tamaño,
y tienden a contratar más o menos la misma cantidad de personas. Lo cual es sorprendente. Yo esperaba que todas esas cosas fueran distintas en esta pandemia. Lo que eso me sugiere, y por eso te lo traigo a la respuesta, es que no creo que este impacto en servicios dure mucho. Ya, eso se va a recuperar cuando apenas se recupere la movilidad. O sea, lo que yo más quiero, por lo menos, es poder salir. Me imagino que ustedes también, salir y no sé, y gastar algo de la plata que se ha ahorrado este año, pero no en pedir más cuestiones por Amazon y Mercado Libre. Porque uno quiere salir a un restaurante, quiere salir, quiere hacer un viaje, quiere hacer servicio en el fondo. Así que yo diría que eso yo creo que se va a recuperar. Ojalá que se recupere, porque eso, por supuesto, que va a ser muy importante para la recuperación del mercado laboral. Gracias, Elías. La señora Levantina pregunta, ¿cómo se relaciona este optimismo con el aumento de, de campamentos, ollas solidarias, como en la región del Maule? ¿Podrá mejorar esta situación? Esta es una pregunta difícil, pero muy buena. ¿Ya? Entonces voy a hablar un poquito sin hacer una evaluación como normativa, si es una cosa buena o mala, ¿ya? Pero voy a hacer una evaluación más objetiva de la principal medida de liquidez que se ha impulsado el año pasado, ¿cierto? Y este año, que son los retiros de pensiones. Los retiros de pensiones, por definición, no son una política pública, ¿cómo se dice? Targeted, o sea, que apunta a un sector específico, o por ejemplo, no apunta a la gente que perdió los empleos, ¿ya? O a la gente que vio su ingreso reducido en mayor proporción, o a un grupo específico de la población. Los retiros de pensiones es una medida que aplica a todo el mundo. Y lo que implica eso es que se da una situación que es un poco como perversa, y es que la gente que realmente vio sus ingresos laborales afectados, que lleva 6, 7 meses sin trabajar, los retiros de pensiones, 2, 3, 4 retiros de pensiones, no le van a alcanzar para suplementar esa caída del ingreso. Entonces, yo diría que probablemente esas son las personas que están detrás de lo que tú mencionas acá, ¿cierto? O sea, que lo están pasando muy mal en la crisis, y aunque se aprueben más retiro, la situación no va a mejorar muchos de ellos, porque probablemente gente en general de menores ingresos, que se ha sido particularmente afectada con la crisis, que ya no tienen probablemente plata en los fondos de pensiones. En cambio, la gente que no perdió los ingresos, que tiende a ser gente de mayores ingresos, como hemos visto los datos, esa gente, bueno, también puede sacar la plata del retiro, y de hecho la sacó, lo más probable. Entonces, si se aprueba otro retiro, esa es la gente que puede sacarlo. Entonces, en el fondo, lo que esto genera es que hay una medida que entrega mucha liquidez, pero no liquidez a la gente que más lo necesita. Entonces, se ve esta situación donde, claro, se puede todavía esperar una recuperación del gasto, etcétera, pero al mismo tiempo se va a ver una desigualdad importante. Mira, déjame, de hecho, expandir un poco la respuesta. A ver, el mundo que vivimos, yo creo, es un mundo bien terrible, ¿cierto? Es un mundo de mucha inequidad. Y lo estamos viendo en esta crisis de manera muy clara. O sea, la inequidad en esta crisis ha aumentado en todas las dimensiones. La pérdida de empleo se ha concentrado, y estos son datos, no son opiniones, se ha concentrado en los segmentos de peores ingresos. ¿Quiénes son los países que no van a tener vacuna este año? Los países pobres. Estaba leyendo ayer que incluso el programa COVAX no va a recibir ni siquiera o todavía no ha recibido ni siquiera las dosis mínimas para vacunar a los trabajadores de la salud de esos países. ¿Y por qué? Porque los países más ricos están evitando las exportaciones. Entonces, yo creo que esta crisis, en el fondo, ha remarcado las desigualdades y de alguna manera ha sacado lo peor de las sociedades. Así que, perdón, me salió un poquito el libreto con eso, pero muy buena la pregunta, gracias. Pero qué bien, Elías. Efectivamente, aunque no, es muy importante que nuestros profesionales en el Banco Central tengan esa visión humanista como la que tú tienes, ¿eh? De la economía al servicio de las personas. Y bien señalas tú al final una frase muy bonita de Albert Camus, o de Albert Camus, cuando dice que las pandemias sacan lo mejor y lo peor de las personas
y por lo tanto a veces estas situaciones, digamos, dolorosas ocurren para otros continentes. Eh, don Raúl Arenas dice, si no se cumplieran las proyecciones de crecimiento mencionadas, ¿cuál sería el peor escenario que pudiéramos enfrentar? Algo dijiste también en la presentación. Sí. Mira, como cuando pienso en escenarios con algún grado de probabilidad, ¿ya? O sea, que no es una cosa que uno puede desechar como cosa improbable. Y me trato de imaginar en qué escenario podría yo estar en diciembre o el próximo año si me invitan de nuevo. Y les presento el IPO, me digo, chuta, la embarramos, ¿ya? Porque en realidad no crecimos entre 6 y 7, crecimos 4 o crecimos 3. Eso sería malo, porque básicamente implicaría una contracción importante de los niveles que estamos hoy día. Entonces yo me imagino dos escenarios. Un escenario es un escenario donde algo pasa en términos de la pandemia a nivel mundial, ¿ya? Y básicamente tiene que ver con las mutaciones virales. O sea, si hay una mutación viral más relevante que no reacciona a la vacuna, bueno, por un lado el mundo tiene, la ciencia ha avanzado mucho con esta pandemia y hoy día se pueden hacer vacunas más rápido, pero no se hacen de manera instantánea y ciertamente no se distribuyen de manera instantánea, ¿ya? Yo no sé si Chile en esa segunda ola va a tener la delantera que tiene hoy día. Ya capaz que quedamos más rezagados en un montón de países. Entonces, chuta, ese sería un año súper distinto. Ese sería un año, en realidad, el tercer trimestre, en vez de abrirnos, estamos de nuevo en cuarentena. Oh, eso sería terrible. Entonces, puede pasar, pero quizá, bueno, toco madera aquí, pero ojalá que no pase ese escenario. No creo que tenga tan alta probabilidad ese escenario, ¿ya? En general se está viendo una buena reacción de los contagios en los países que se han vacunado y en los segmentos etarios que se han vacunado, pese a que hay mutaciones. Ojalá que se mantenga eso. El otro escenario que se podría dar negativo es que, eh, bueno, que la economía se reabra, pero nos demos cuenta de que las cicatrices de que dejó la crisis son peores de lo que pensábamos. Y quizás estoy siendo muy optimista en mi presentación. Y quizás esas empresas que volvieron están para el gato. Llegaron, pero están súper mal, están endeudadas, están con la mitad de la gente. Bueno, eso no es así porque eso ya lo podemos medir, pero están con menos empleo y no están dispuestas a contratar más gente y están ahí al 3 y al 4 y el próximo, que no sé, los próximos 2 trimestres capaz que desaparezcan de nuevo. Podría pasar. Ese sería también un escenario malo. Ya sería un escenario donde pese a que por la parte sanitaria las cosas andan bien, la economía como que perdió mucha capacidad de crecimiento, ¿cierto? En ausencia de nuevas medidas, digamos, nuevas medidas ya sea fiscales, legislativas o nuevas medidas monetarias que impulsa el Banco Central. Ese podría, claro, ese sería un escenario más negativo también. Nos quedan todavía algunas preguntas. José Campuzano pregunta, ¿usted cree que Chile será el país de América Latina que mejor saldrá económicamente hablando de la pandemia? Yo creo que con los antecedentes que tenemos hoy día, sí. Sí, porque está muy relacionado con... A ver, todos los países, no sé si todos, pero muchos países de Latinoamérica han mostrado una buena capacidad de adaptación a la pandemia. Eso es un fenómeno general. Y también otros países, igual que Chile, van a enfrentar un mejor impulso externo. También es un antecedente que se repite en varias economías. Pero los otros países no tienen las mismas perspectivas de la pandemia misma. O sea, si bien Chile está súper mal todavía en contagio, nosotros estamos viendo la luz al final del túnel. Tenemos un programa de vacunación que funciona bien. Afortunadamente las vacunas se hacen en China y no en Alemania, mira quién diría, porque si se hiciera en Alemania capaz que la zona de euro prohibiera su exportación y ahí estamos sonados, tenemos los contratos y no llegan las vacunas. Los chinos hasta ahora se han portado bien, no han cortado la vacuna. A ver, yo creo que lo veo difícil que los chinos nos corten la vacuna, porque ellos no tienen mucho contagio y ellos también están jugando un juego como más geopolítico. Ya, o sea, a ellos les conviene que los otros países estén en su deuda. Deuda, o sea, tenemos contratos, vamos a pagar por las vacunas, pero igual el hecho de que no las cortaron mientras los otros países la cortaron, de alguna manera nos deja un poco como
bien predispuesto hacia los chinos. Y los chinos están jugando ese juego con todo el mundo, así que no creo que corten las vacunas por esa razón. Así que yo creo que de acá a julio, esto es una opinión más personal, ya no está dicho en el IPOM de manera explícita, pero yo creo que acá a julio vamos a estar con la economía reabierta y prácticamente no va a haber pandemia. Ojalá, toquemos madera. Y eso no creo que sea la situación de los otros países en Latinoamérica. Perfecto. Gracias. Marcos Villena nos hace la siguiente pregunta. ¿El aumento de eficiencia y adaptación tecnológica por parte de la empresa hará que afecte la recuperación del desempleo? Invita a los procesos productivos que se están automatizando y adaptando tecnología. ¿Creará fricciones a largo y mediano plazo en la recuperación del empleo en Chile? Yo creo que en el corto plazo es probable que sí. Es probable que lo que estamos viendo, de hecho, que se ha recuperado la actividad, pero no el empleo en la misma magnitud, en el fondo está reflejando esto. Está reflejando que había una adaptación y parte de esa adaptación, por ejemplo, no sé, en el sector de comercio. El sector de comercio ha tenido un tremendo crecimiento desde el segundo semestre del año pasado, pero el empleo de comercio todavía no vuelve a niveles prepandemia. Entonces puede haber algo más como estructural. O sea, sin duda, o sea, la gente está comprando más online y menos presencial, y eso va a perdurar incluso cuando la pandemia se termine. Entonces, probablemente va a haber ajuste en algunos sectores. Ahora, en el largo plazo, mediano largo plazo, en general, el progreso tecnológico lo que hace es que es complementario al empleo, no es un sustituto del empleo. De nuevo, en el mediano plazo, eso se puede demorar. Ahora, ¿cuánto? ¿En qué sectores va a ocurrir eso? Es una pregunta súper relevante y de hecho, como les mencionaba creo antes, es una cosa que estamos tratando de responder y en ese sentido los microdatos van a ser muy, muy útiles para poder responder eso. Correcto. Nos quedan solo 3 preguntas. He dejado a Luis al final porque ya hizo una pregunta. Entonces vamos a plantear la pregunta de don Helmut Grunet y él plantea lo siguiente. ¿Cree usted que se pierde la autonomía del Banco Central con la formulación de una nueva constitución? Y si perdiera su autonomía, ¿cómo piensa que repercutiría la economía chilena en la economía chilena a corto y largo plazo? Chuta. Buena pregunta, ya voy a tratar de responderla sin salirme mucho del libreto. Yo no creo que se pierda la autonomía del banco y la razón, y acá voy a parafrasear al presidente, lo cual siempre es bueno para no meter las patas, al presidente del banco. La autonomía del banco ha funcionado y la gente así lo reconoce. Entonces yo no creo que sea un punto de batalla muy saliente en la discusión constitucional. O sea, pues seguramente, claro, se va a mencionar, hay que darle un nuevo rol al banco en la Constitución, pero yo dificulto que, lo veo muy poco probable, que algo que ha funcionado bien, o sea, que ha funcionado súper bien. ¿Cuál ha sido la inflación promedio de Chile en los últimos 20 años? 3%. Tal cual. 3%. 3,1 puede ser. No sé. Capaz que haya, puede que haya, o sea, un poco menor por los últimos años, pero 3%. O sea, la cuestión ha funcionado. Y de hecho, esto es interesante porque ha funcionado tan bien que dejó de ser un tema. La inflación dejó de ser un tema. Cuando yo le hago esta presentación, yo le aseguro que los bostezos se lo mandaron en la lámina de la inflación. Esa parte lo embala mucho porque entretenido hablar de la actividad, la demanda, el empleo. Y llegó la inflación y es como, bueno, whatever. Si la inflación igual es baja. Pero es baja porque se hace todo este trabajo para que sea baja. Entonces, yo diría que lo único que puede dificultar esto es que a veces, como la inflación alta es de otra época, mucha gente no tiene en la cabeza la importancia de controlar la inflación. ¿Ya? Entonces, eso puede ser el único elemento que diga, oye, pero ¿para qué es importante tener un banco central independiente? Como que haya un poco de quizás de ignorancia o de poco conocimiento, porque la inflación está controlada hace mucho tiempo. Pero igual yo creo que en este sentido lo veo muy difícil de que las voces que son contrarias a la autonomía del banco sean lo suficientemente fuertes, digamos, y dominantes en la conversación para que eso ocurra.
Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo que pasaría? Chuta. Veamos lo que ha pasado en otros países. Episodio junio del 2018. Todavía la economía mundial bastante bien, con algunos sustos de la guerra comercial de esa época, no sé si se acuerdan. Sí. Se da una conferencia de prensa donde está el presidente del Banco Central, que es supuestamente independiente, porque estaba ya el gobierno de Macri, que había vuelto a la independencia supuestamente del Banco Central. Y en la conferencia de prensa está el gobernador del Banco Central de Argentina y el ministro de Finanzas de Argentina. Y el ministro de Finanzas de Argentina dice que el Banco Central no va a poder cumplir su meta de inflación y va a tener que posponerla a los siguientes años. Nótese que digo, el ministro de Finanzas dice esto, no el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central, les pido que la vean en YouTube esa presentación, es bien, bien increíble. Está escondido en una esquina de la mesa. Entonces, esa conferencia de prensa, que es, la verdad, uno de los mayores desastres comunicacionales en términos de política macro de los últimos tiempos, ¿qué es lo que le dijo al mercado? Le dijo, el Banco Central Argentino no es independiente, porque el que está haciendo el anuncio no es el presidente del banco. No es una decisión que él tomó. Día siguiente empieza la salida de capitales de Argentina. Día siguiente. No estamos en una crisis, o sea, el resto de los países también. El peso argentino empieza su depreciación, se depreció más de 100%. Les doy otro caso. El presidente de Turquía, hace 2 semanas atrás, despidió al presidente del Banco Central de Turquía. Es como el tercer presidente que pasa por el Banco Central. La lira también se depreció, el mercado financiero en Turquía hecho pedazos. Estos son datos, estos son evidencias, son ejemplos. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque yo la verdad no tengo ninguna duda. O sea, si el Banco Central se hiciera dependiente de nuevo, la reacción de mercado sería violenta. Sin duda, porque sería una cosa que nadie espera. Sería como desarmar un mono que ha funcionado bien. O sea, el Banco Central, de nuevo, recuerden, ¿cuál es el rol del banco? El rol del banco es son dos. Controlar los precios, que haya estabilidad de precios y que haya estabilidad financiera. Eso es. Y eso se ha cumplido. Desde la crisis del 80, ¿cierto? No hemos tenido episodios de inestabilidad financiera y desde los años 90, que se empezó con la meta de inflación, no hemos tenido inflaciones altas. Si eso cambiara, si la independencia se viera realmente afectada, yo veo muy difícil que esos objetivos se puedan cumplir. Y el mercado, sin duda, se anticiparía a eso y la reacción sería muy negativa. Gracias, Elías. Mientras tú exponías, me recordaba de esa frase de Winston Churchill. En una entrevista dijo, me preocupé de cosas que nunca ocurrieron. Claro, efectivamente. No ocurrieron porque evidentemente se preocupó de que así fuese. Y ese tenemos nosotros, este activo tan importante de contar con un Banco Central autónomo, en el cual en la entrevista del domingo pasado, inclusive al candidato del Partido Comunista dice, el Banco Central tiene que seguir siendo autónomo. O sea, y todos los candidatos, hasta todos los candidatos presidenciales han preservado eso. Y eso no es fruto de la casualidad ni del acaso, eso es el producto, digamos, de la credibilidad, de la confianza que tenemos todos los chilenos y chilenas en el Banco Central, en una crisis de las instituciones, y que en definitiva es ¿por qué no decir? Una gran fortaleza tenerlos a ustedes. ¿Ah? Y tú estás demostrando en tu exposición, digamos, que eres un fiel componente de ese maravilloso equipo. Las últimas preguntas. Son dos las últimas preguntas para Carolina Greenberg. ¿Cuán inflados pueden estar los datos de productividad subsidiados por empleos informales y de personas extranjeras? Buena pregunta. A ver, de partida, no existen datos de productividad. La productividad tiene que calcularse. Y no es obvio cómo se calcula la productividad. De hecho, me he dedicado un poco a este tema, trabajando a partir de los datos que tenemos en el banco. Hay distintas maneras de medir la productividad.
En este trabajo que tenemos que hacer para junio, que les mencionaba antes, de estimar el crecimiento potencial de Chile, el crecimiento tendencial de mediano plazo, tenemos que referirnos al tema de la productividad. Y lo primero que vamos a hacer es medir la productividad y medirla de manera con los datos agregados. Vamos a partir con los datos agregados. ¿Cómo se mide eso? Se toma el PIB. Típicamente vamos a agarrar el PIB de sectores no mineros, ¿cierto? Para no contaminarlo con eso. Y vamos a medir el stock de capital y vamos a medir el trabajo. Y lo que eso va a mostrar es que como se ha recuperado la actividad, pero no el empleo, la productividad medida sin duda va a ser más alta este año. En ese sentido, ese número no va a estar inflado en realidad por ninguno de estos componentes, porque a menos que las cifras económicas, por ejemplo, no sé, los datos de empleo del INE, estén equivocados, midan mal el trabajo, que nosotros no pensamos que es el caso, o que mida mal la migración, que tampoco creemos que es el caso, porque este es un tema que se abrió hace 2 años y esto ya está solucionado en las cifras del INE. La verdad es que la medición que vamos a tener va a ser una medición relativamente confiable. Ahora, es verdad que es desafiante lidiar con el desempleo, con el empleo informal, ¿ya? Porque por ser informal, bueno, aparecen las encuestas del INE, sí, pero es difícil asociarlo con sectores específicos, es difícil asociarle una productividad a eso, ¿ya? Y ahí hay distintos métodos que uno puede hacer. Y por esa razón, justamente, no existe una de las razones es que no existe una única medida de productividad. Y uno tiene que calcular distintas medidas de productividad para tratar de reflejar estos elementos. Pero bueno, no tenemos esa medida de productividad, no la hemos calculado todavía, pero sin duda que este es un elemento importante cuando lo hagamos. Bueno, las dos últimas preguntas de dos, digamos, personas que hicieron ya una pregunta y que están muy, digamos, entusiasmados y motivados en buena hora que sí sea, y han planteado una segunda pregunta. En la gráfica de entrada, dice Luis, de nuevas empresas, ¿se centra solamente en la entrada de nuevas empresas o habla de que el volumen de venta de esas nuevas empresas es similar a las empresas que quebraron antes de la pandemia? Excelente pregunta. Eso es justamente lo que estamos calculando en este momento. El equipo está haciendo ese cálculo, no solamente el nivel de ventas, sino que el empleo. Los microdatos también permiten ver eso. O sea, podemos ver esas empresas que volvieron a vender, ¿cuánto están vendiendo relativo a la pandemia? Eso no está graficado ahí. Eso simplemente las empresas están o no están. O sea, y están significa que están vendiendo algo positivo. Sin duda, en promedio esas empresas van a estar vendiendo menos, sin duda. ¿Cuánto menos? Eso es lo que no hemos todavía calculado en los microdatos, pero se puede hacer y lo estamos haciendo. Y lo otro muy importante para ver va a ser cómo se ha recuperado el empleo en esas empresas. Otro antecedente importante es cuánta deuda tienen las empresas, cuánto más deuda tienen. También se puede calcular con los microdatos. Así que todas esas excelentes preguntas que me están haciendo van a estar respondidas, van a estar como antecedente en el IPOM de junio. No lo tenemos en este momento. Y la última pregunta, Ignacio Cárdenas, digamos, nos plantea, ¿hay algún estudio o proyección de la influencia en la economía nacional de la próxima década que pudiera tener el desarrollo de las energías renovables, especialmente, dice, el hidrógeno líquido? Muchas gracias por esta pregunta, porque este es uno de mis temas que más cariño le tengo. A ver, yo creo que Chile es un país que está privilegiado en la transición energética que nos toca hacer. Entonces los invito a que después de la presentación o cuando tengan un minuto, busquen en Google, pongan Solar Radiation Map. Mapa de radiación solar. Busquen eso en Google. Le va a aparecer un mapa, pongan imágenes, y le va a aparecer una imagen de cómo es la radiación solar en el mundo. Entonces, en las zonas que hay poca está como con color amarillo, donde hay harta rojo, y donde hay mucha, se pone negra la figura. Chile, el desierto de Atacama, es el lugar del mundo que tiene mayor radiación solar.
No el segundo, no el tercero, el de mayor radiación solar de todo el mundo. Entonces, yo creo que es imposible que en este proceso de transformación energética que va a vivir el mundo en los próximos 20, 30 años, Chile no juegue un rol esencial. O sea, porque es como que descubrieran un nuevo mineral, ¿me entendí? Que todo el mundo quiere. O sea, es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una capacidad de producir energía que es única en el mundo. Entonces, si esa energía la vamos a poder exportar, ya es otra pregunta, pero por lo menos para satisfacer la demanda energética interna, chuta, tenemos una posición realmente privilegiada. Entonces, no sé si han visto estas plantas nuevas que no son de paneles solares, sino que son de concentración solar. Son unos espejos, son como una especie de lupa, ¿cierto? Que concentran la energía en una torre, se le da no sé cuántos grados Celsius a esa cuestión, calienta unas sales y con eso se genera energía. Yo creo que acá hay una área de desarrollo muy interesante para el país. Tiene una ventaja comparativa muy interesante. Ahora, el Banco Central no está metido en el tema de desarrollo económico, ¿cierto? El Banco Central trata de hacer proyecciones, trata de estimar el crecimiento potencial, etc. El Banco Central no está tan involucrado en el diseño o más bien nada involucrado en el diseño de políticas públicas, esos son de otro organismo de gobierno. Pero el banco sí tiene la responsabilidad, y está en nuestro mandato, tener una visión de para dónde va el desarrollo económico. O sea, y de hecho, en relación a esta pregunta, nosotros estamos empezando ahora, de hecho hace un par de semanas contratamos a la primera persona que es experta en cambio climático, porque tenemos que empezar a hacer proyecciones económicas de mediano plazo que incorporen la gran pregunta, el gran desafío que tiene que ver con el cambio climático. ¿Cuáles son los problemas físicos, los riesgos físicos del cambio climático? ¿Cómo nos va a afectar como país? Dado eso, y que va a haber regulación sin duda en los próximos años de esto, y va a haber probablemente algún tipo de precio al carbono, a la emisión de carbono, bueno, ¿cuál es el impacto de la economía de eso? ¿Cuál es el impacto por distintos sectores? Esa es una investigación que es más de mediano plazo, pero ya se definió de hecho se había definido justo antes del COVID, empezar con esta investigación y el COVID como que nos obligó a aplazar un poquito esto. Pero el banco está empezando con este desafío. Va a ser un lindo desafío y esperamos tener más antecedentes para compartir en futuros informes de política monetaria.